Pues de todo lo que ha dicho, todo muy interesante y todo cierto, les veía sentir. Yo me gustaría quedarme para analizar, tenemos un poquito de tiempo antes del siguiente corte publicitario, pero si es la figura del profesor. Si hacemos una ley y los profesores no están preparados, yo pregunto, ahora mismo, ¿quién enseña al que en teoría tiene que enseñar? Bueno, ¿Cuál sería la solución? Es que una de las cosas que han pasado a partir de la LOCSE es la confusión entre la primaria y lo que a partir de ese momento llamaron secundaria. El conflicto surge en la secundaria precisamente porque ahí todavía no los profesores salen de las facultades, son licenciados superiores y no están suficientemente adoctrinados por los pedagogos que controlan las facultades de educación, que son los que se apoderaron de las escuelas de magisterio. Y a partir de ese instante deshicieron lo que quedaba de conocimiento en la formación de los maestros de primaria para sustituirlo por didácticas, metodologías, pedagogías y, en suma, ideología. Pero como no controlaban a los profesores de enseñanza media, el proyecto próximo es pasar a controlarlos. Es decir, que todos los profesores entre los 6 y los 18 años estén formados y hayan pasado por las facultades de educación para que se les deshaga cualquier amor por el conocimiento y sea sustituido por el amor por los procedimientos, por las metodologías, es decir, por eso que ya han conseguido en las facultades de educación. Y es imposible no empaparse en ¿Eso qué supone? en esa pedagogía. Eso supone, pero es que ya en la LOCSE dicen taxativamente que el profesor no es tal, sino un mediador didáctico. Yo cuando leí esto dije, que he pasado de ser encarnación de una tradición, que es lo que yo soy. Es decir, nosotros deberíamos de seguir siendo los hombres libros de Fahrenheit 451. Es decir, los herederos de una tradición, de un saber que encarnamos y defendemos. No. Ahora somos mediadores didácticos. Es decir, ya no hay representación de la autoridad intelectual que el profesor antes tenía. Y por tanto del respeto que eso suponía. Ese es el descrédito de la cultura que está arrasando esta sociedad. Porque lo primero que se ha hecho es eliminar a aquellos que representaban ese crédito de la cultura. Los pedagogos han sido la verdadera maldición. Es la termita, son las termitas. Los pedagogos han sido la verdadera maldición y de todo las eso lleva... modernas. Lo digo completamente en serio. El sí. caso español es la caricatura. No, y lo dice Mercedes. Mercedes lo ha dicho con una claridad meridiana, aparte que ella tiene un libro, La secta pedagógica, que es... Entonces resulta que primero se extendió el parvulario hasta los 14 años. No, lo digo en serio. La ley del 70 era la extensión del parvulario hasta los 14. La actual situación es la extensión del parvulario hasta los 16. La que viene es la extensión del parvulario hasta los 18. Pero no acaba ahí la cosa. El ideal de los pedagogos es realmente extender el parvulario a la totalidad de la sociedad. Y conseguir eso que de algún modo es ya la terrible enfermedad de las sociedades europeas, pero de un modo monstruoso de la española, que es la infantilización completa de la sociedad. O sea, considerar que un mastuerzo de 27 años es una criatura. Mire usted, es un adulto. Ya, pero yo, y no es por defender un poco a los pedagogos, pero sí digo que hay pedagogos y pedagogos, claro. Y que no es el pedagogo en sí, sino es lo que se ha querido hacer de la pedagogía, claro. Que es otra cosa. Entonces, claro que estaríamos sin pedagogía. Quede claro. No, pero quiero conceder que hay pedagogos encantadores, pero lo bien que estaríamos yo te todos puedo decir, sin pedagogía. Gabriel, que yo con absolutamente... la pedagogía también, yo cuando estudié matemáticas y pensé que me iba a dedicar a enseñar matemáticas a chavales de 15, de 14, pensé que quizá necesitaba saber algo de psicología y algo de pedagogía. Yo estudié 3 años de psicología, que creo que me vinieron bastante bien, y empecé a leer libros de pedagogía que me aburrían soberanamente y no seguí. Por tu cuenta. Pero yo pensaba que sí, que es verdad, que hay que saber, o sea, si hay una serie de errores que se cometen cada vez que quiere aprender, pues no sé, cuando dicen que A más A igual 2A y que no le entra en la cabeza y dice, pues puede haber alguna forma de explicarlo mejor. O sea, lo que pasa es que ellos, lo que se ha hecho es que como era muy complicado, pero al final es una cosa práctica. O sea, ¿por qué se estudia cómo enseñar matemáticas y no matemáticas? Pues mucho más fácil estudiar cómo se debe enseñar matemáticas que saber matemáticas. ¿Es más fácil de enseñar eso? No, luego al final es un desastre. Pero es un problema si tú necesitas 10.000 profesores de música y resulta que no consigues 10.000 pianistas nunca, y dices, bueno, pues vamos a hacer otra cosa. No un pianista que sepa enseñar a tocar el piano, sino uno que sepa cómo se enseña a tocar el piano, aunque no tenga ni idea de tocar el piano. No se puede enseñar lo que no se conoce. No sería sensato, sí, eso estoy completamente de acuerdo. No sería sensato, Alicia, que los pedagogos se dedicasen a tratar con los niños y dejasen al resto de los humanos en paz. Porque alguien quiere explicarme
¿Qué diablos tiene que ver la pedagogía con el trabajo intelectual con un chaval de 15, de 16, de 17, de 18 o de 23 años? Mire usted, que haga usted pedagogía con una criatura entre 3 y 7 años, vale, pero luego déjelo en paz. Déjelo en paz. No, pero es que fíjate, no es ya un niño, es otra cosa. Pero quiero decir, tú eres ya matemática y entonces claro, utilizas es la pedagogía y la psicología como auxiliar. Claro, que tú dices, bueno, yo soy matemática y ahora estudio cómo enseñar. Es que eso es así. Ellos han invertido el orden porque era mucho más sencillo. Y entonces porque era mucho más fácil. Que ahora sale la gente conocedora de didácticas, pero no conoce qué enseña. Y encima acuden a decirle al que es matemático o al que es físico, oye, tú no sabes enseñar matemática ni física. Digo, vamos a ver. Y sin embargo, yo propongo... Es un tópico eso de que no se sabe enseñar las matemáticas. Ese poder lo tienen porque se lo han dado. Claro, claro. No me estoy metiendo con las personas. Institucional cuando yo digo esto no hablo. Y que tiene además repercusión, insisto, social mucho más allá de la enseñanza. Es lo estupendo que es infantilizar una sociedad, convertirla en una sociedad de siervos. Porque infantilizar una sociedad es convertir a la sociedad en una sociedad de siervos. De esclavos, claro. Y sobre todo que el asunto de los valores y de la educación todo esa viene a ser más una labor de la familia que de la enseñanza técnica, que es la gran engañifa. La educación en valores es la mayor estafa que se haya extendido nunca. En casita cada uno. Bueno, o sea, la educación en valores es estrictamente adoctrinamiento. Exacto. Y sin embargo, el único modo de que los valores se transmitan de verdad es como se hizo siempre, con estudio y ejemplos, con modelos, con emulación, con el aprendizaje de los grandes personajes, los grandes científicos, los grandes protagonistas de la historia, las vidas a través de las cuales esos valores se incorporaban. Pero no a través de decir, Pepito, tienes que ser bueno. Mira, yo, que he sido Pepito, porque todos hemos tenido 14 y 15 años, a mí cuando me decían, Pepito, tienes que ser bueno, pues no diré lo que pensaba, porque... Pero y los profesores, Álvaro, los profesores tienen intención de seguir, quiero decir, cuando decías si es imposible ser impermeable a esa pedagogía cuando te enseñan a enseñar, como dicen ellos, tú nos has puesto el ejemplo, nada más empezar este debate, de que tú tuviste buenos profesores. Claro, es que hay de todo, es decir, por un lado está el profesor, que cuando ve esos currículos y esos libros de texto llenos de métodos y los libros de lengua, que tienen un poquito de gramática, un poquito de cómo hacer un debate en clase, un poquito de trabajos en grupo, todo este rollo... Sí, pero que no te hacen dictados ni te enseñan... Es que eso es el profesor al final, es decir, al final el profesor puede o bien saltarse todo ese rollo y darte literatura y darte gramática, o bien hacer el rollo y hacer los trabajos en grupo y las dinámicas psicosociales, todo este rollo que han metido y que están en los libros de texto de los chicos de la ESO. Puede ser denunciado por reaccionario. Entonces, por un alumno. eso depende al final del profesor. Yo he tenido buenos profesores y yo he hecho dictados y yo he hecho cuentas y tal, pero luego pero hay institutos donde no se está haciendo dictados. Es decir, hay sitios donde de verdad, todos estos rollos que tú lees en los currículos, en los libros de texto, de enseñar en lengua, es que cuando chicos que no saben leer y resumir o separar sujeto y predicado están aprendiendo técnicas de debate, técnicas de debate oral, es que luego el problema es si eso se hace. O sea, el problema es que se cumpla la ley. Claro, luego, donde vas a institutos donde está los profesores, claro, como han metido a los orientadores en los colegios, es decir, como en lugar de haber centros de orientación que se queden ahí, que están muy bien, están dentro, está el enemigo en casa, como diría Thatcher. Pero claro, al final el problema es que luego pues hay muchos que han ido sucumbiendo, que uno ve que hay clases donde efectivamente están los trabajos en grupo y donde los chicos se dedican a debatir, y hablo de la universidad también, O sea, eso, cuando se hace la ESO, pues claro, un desastre, porque al final el chico que es pobre, pero que tiene mucho talento y que si ese se le exige, pues va a ir ascendiendo, pues se encuentra que está en clase a los 16 años con gente que no sabe leer y escribir porque no se les ha hecho una reválida para pasar de la primaria a la secundaria, y se encuentra con esa situación donde están haciendo debates, claro, pues luego vas a la universidad y sigue ahí. O sea, yo tengo asignaturas que ya con su nombre ya uno sabe que esta es una pérdida de tiempo. Pero cuando ya ve el profesor, cuando empieza a hablar de cuántos puntos va a ser el trabajo en grupo, cuántos puntos va... Y al final eso se ha ido, y al final lo único que queda es una asignatura, hablo de empresariales, una de matemáticas, otra de economía, y en derecho pues el civil y el tal. Y todo lo demás es rollo. Bueno, pues eso es esa primaria unificada hasta los 16, ahora el bachillerato que se puede ir haciendo a trocitos. Y al final, en fin, con lo del bachillerato, aquí la pregunta clave, yo cuando oigo a Ana Pastor hablar de los objetivos de Lisboa, que el gobierno quiere que, en fin, que más chicos tengan el título a costa de bajar el nivel, al final no van a conseguir ni eso, porque con la LOCSE bajaron muchísimo el nivel de la ESO y hubo más fracaso escolar estadístico también, o sea, ni eso van a conseguir. No, pero eso pues, vamos a hablar sí, de la Alicia. Nueva ley. Porque yo creo que la LOCSE, después de la LOCSE ha habido dos leyes. Pero va a ser después de la publicidad, vale. Porque y me has dado el paso estupendo, y además es lo que quiero, el último tramo del programa lo quiero dedicar a eso. Así que ya saben, unos minutitos de publicidad y no se lo pierdan, que Alicia nos va a contar ahora lo más importante del debate.
Bueno, vamos a ver si consigo que lo animados que estaban durante la pausa publicitaria lo estén ahora, porque ha sido tremendo. Yo les prometo que voy a trasladarlo y no se van a perder nada, porque ha sido espectacular. Pero le tenía que dar la palabra a Alicia Delibes, porque como estábamos hablando de leyes de educación, hay un problema con las leyes de educación, y es que, por ejemplo, en los 4 años que ha tenido el Partido Popular, desde el 96 al 2000, no pudo hacer nada, porque para aprobar una ley de educación tiene que votar hasta el de la maza, y claro, llegó en el 2000 y después, pues, no digo que se derogara de hecho, pero no se pudo hacer nada con la ley de calidad. Bueno, es que yo creo que nadie podía esperar que el Partido Socialista, cuando llegó al poder en el 2004, hiciera lo que hizo, que es una ley que ya estaba vigente, que era la LOCE, porque estaba vigente. Bueno, asomó la patita con el plan hidrológico también. Pues lo único que pasaba es que como las enseñanzas no se habían implantado todavía y tenían que, porque en el momento que se aprueba una ley hay que elaborar todos los decretos de currículos y programas y tal para poderla implantar. Entonces, en ese tiempo aprovecharon para sacar un decreto retrasando esa aplicación y ganando tiempo para hacer otra ley que derogara la LOCE. O sea, esa jugada... ¿Me dices de verdad que nadie se podía esperar eso? Bueno. Hombre, yo a lo mejor sí, porque tú y yo, Gabriel, somos muy mal pensados, pero la gente del Partido Popular no es mal pensada. El Partido Popular ha dado muestras de ser de una ingenuidad y de una... No es mal pensada. Pero hombre, que aquí nos conocemos todos. ¿Realmente alguien podía pensar que el Partido Socialista iba a actuar de otra manera? Porque hace falta una ingenuidad política. Bueno, ¿y qué cambios aportaba esa ley de calidad? ¿Se volvía al esfuerzo, se volvía a la instrucción? Claro, yo creo que lo más importante de esa ley de calidad es que intentaba terminar con esos principios demagógicos que habían inspirado la LOCSE. Intentaba hacer hincapié en que lo importante es lo que se aprenda y no ese cómo se aprenda. Entonces, esa serie de cosas eran las que los socialistas y toda esa pedagogía socialista no podía soportar. Entonces, al grito de que calidad sí, pero sin equidad no, sí, dijeron esta ley no vale. Entonces, la ley de calidad no podía funcionar, según ellos, porque no tenía equidad. ¿Qué quiere decir eso de la equidad? Pues para mí lo mejor es lo que respondió el secretario general de Educación a una mujer que le preguntó en un debate pues al principio de la legislatura del PSOE, preguntó, bueno, ¿qué entienden ustedes por equidad? Y él le contestó, equidad quiere decir no a la meritocracia antes del bachillerato. Exactamente fueron sus palabras. O sea que eso es lo que molestaba de la ley anterior, en que se favorecía el mérito, el esfuerzo, pues todas estas cosas, la exigencia, todo esto que me está hablando aquí y que creemos que es fundamental para aprender. ¿Y qué inercia es necesaria? Quiero decir, ¿cómo se para, mejor dicho, la inercia de esa pedagogía de pronto con una nueva ley? ¿Cuánto tiempo tardaríamos en llegar a obtener algún resultado? Yo es que creo que la verdad... Claro, yo ahora me encuentro con la responsabilidad primero de implantar una ley que se implanta el año que viene, que es la LOE, la nueva ley socialista, que no me gusta. Bueno, bien, en las comunidades tenemos un porcentaje pequeño de maniobra que utilizaremos todo lo que podamos. Pero... pensando que cambiar una ley, que poner una ley lleva muchísimo tiempo y que es un proceso tan complicado y sujeto a tantas opiniones de tanta gente que al final a lo mejor lo que sale no es lo que quieres, pues yo creo, y sobre todo desde las comunidades autónomas, que se tiene el control de la gestión y de la organización de la enseñanza, que es mucho mejor tomar decisiones un poco pues, puntuales, diríamos. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid por tercera vez este año se hará una prueba al final de la primaria para saber, una prueba sencilla, para saber un dictado, un texto para que lean y unas preguntas de matemáticas y de cultura general, pues preparadas para niños de 10, 11 años, a los 11 cuando terminan la primaria, para ver si realmente lo que se espera que sepa un niño cuando empieza la secundaria lo saben o no. Eso se ha hecho 2 años y se realizará este año por tercera vez. ¿Se ha hecho y qué resultados? ¿Y qué resultados? Pues mucho mejores los del segundo que los del primero, porque la primera vez que se hacía les pilló por sorpresa a todo el mundo. Entonces no habían hecho dictados desde hace 30 años, con lo cual las faltas de ortografía, la letra, aquello era un horror. Me consta que el año siguiente, como sabían que ya se iba a volver a hacer eso, estuvieron en todos los colegios, todos los niños, esto de primaria, un día a la semana prácticamente, haciendo dictados y tal. El resultado fue asombroso, o sea, se mejoró un montón. De todas maneras, sigue habiendo muchísimas faltas de ortografía y se sigue escribiendo mal, pero yo creo que ese es el camino.
Y luego, pues la prueba de matemáticas que se hizo son pues una parte de cuentas, sencillas cuentas, y otras de problemas, pero problemas pues absolutamente Cálculo sencillos. elemental. Pero bueno, por poner un ejemplo, pues uno de los problemas que poníamos el primer año y que repetimos casi igual el segundo es Pepito, tiene que entrar en el colegio a las 8:30 y tarda 45 minutos en llegar. ¿A qué hora tiene que salir de casa? El primer año casi la mitad de los niños no supo hacerlo. El segundo año andábamos ya como por el 28-30%. ¿Y por qué tiene que levantarse tan pronto, Pepito? Pero bueno, a base de preguntarle cosas normales y saber que se las vas a preguntar, ellos se lo preparan, que eso es la crítica que hacen todos estos pedagogos. Cuando dicen, es que lo que hacen es preparar un examen, digo, pues bendito sea. Bueno, ha habido quejas, en Murcia se ha hecho este año para sexto de primaria, y ha habido quejas de los sindicatos, porque resulta que los maestros estaban preparando la prueba. Ha habido una oposición, bueno, si hablamos de los sindicatos han sido uno de los agentes esenciales de la destrucción de la enseñanza en España. Entonces los sindicatos se oponen a que los niños estudien y preparen pruebas, porque eso, según ellos, puede suponer discriminación. Es evidente que el camino que señala Alicia, si tú coges el sistema educativo y le pones 3 reválidas, ya has cambiado el sistema, solamente con eso, incluso con este sistema. Lo que pasa es que por eso no permiten que haya pruebas que sean homologables para todos los alumnos. Tengan en cuenta, para quienes no lo sepan, que estas pruebas son anónimas. Es decir, que no se sabe qué es lo que contesta cada alumno, que no hay una... al alumno no se le informa de lo que él... en Murcia, anónimas, allí en Madrid, sí. ¿no? O sea, otra cosa es que no salgan los nombres de todos los niños puestos aquí en la tele para que todo Madrid sepa lo que tiene. Allí se ha tenido... Perdona, espera, te digo, en Madrid el colegio sabe perfectamente la nota que tiene cada niño y su padre también. No, allí ha habido, y además ha habido que, bueno, es porque la ley, la prueba que establece la LOE, la prueba de diagnóstico que le llama, que además no la definió bien, porque lo que pretendían es que se hiciera solo a unos poquitos de los alumnos, y las comunidades lo que han hecho es extenderlo a todos. ¿Tú sabes cómo la quieren hacer? Sí, la quieren hacer como muestra. No, trienal. Ah, trienal, claro. Es decir, solo cada 3 años. Sí, la ponen primero, pero la dejan ambigua. O sea, que eso para ya no vale para nada. Y entonces se dice taxativamente que tiene que ser anónima, por lo menos así se exigió, porque si se llega a saber lo que el alumno conoce o no conoce, imagínense ustedes qué escándalo. Una violación. Así que allí se ha obligado a que sea del alumno. Y aún así ha habido una oposición frontal que al final, evidentemente, como cuenta Alicia, en el momento que estas pruebas se extendieran y hubiera una prueba al final de la primaria y una prueba en medio de la secundaria, entre el primer ciclo y el segundo, o una prueba al final de la secundaria, cambiabas el sistema. Porque inmediatamente los alumnos y los profesores se ponen a estudiar, claro, a estudiar, se ponen a estudiar. Entonces, la solución es muy sencilla. Lo que hay es que querer y que te dejen. O sea, las soluciones es como lo de la disciplina. Vamos a ver, Álvaro, no es fácil decir, miren ustedes, cuando llegan ustedes aquí a este centro, que es un centro escolar, vienen ustedes vestidos como Dios manda. Primero no empiecen a hacer exhibición de crestas y demás habituallamientos. Después vienen ustedes a clase. Quiere decir que tienen que traer el libro, que tienen que traer que entrar a una hora determinada. Claro, y eso es que es irrenunciable. Y lo saben los profesores, lo sabe todo el mundo y lo tienen que saber los padres. ¿Por qué no se hace eso? ¿Tan difícil es? Claro, bueno, si luego si el chico que no cumple aquello no tienes una consecuencia, es decir, los centros que han logrado mantener esa disciplina y ese orden, que vienen a ser los colegios católicos, es porque han mantenido unas consecuencias. Es decir, la idea que hay, que subyace ahí, es que si tú no te portas bien, no tienes un rendimiento mínimo y tienes, en fin, unas faltas de respeto enormes y tiras los muebles por la ventana, que es una cosa que yo he visto en colegios de otro tipo, pues al final te echan del centro. Pero claro, si no te echan del centro porque tú estás adscrito a ese centro por edad, al final, claro, el problema es que tú en un expediente tengas faltas leves y graves es irrelevante. Vamos a repartir culpas, porque ahí creo que también hay mucha culpa de los padres y mucha culpa de los alumnos, de los padres y de los profesores, porque hay en muchos casos de esos. Antes el padre iba a hablar con el profesor y se unía a la bronca al niño, ahora es al revés, ahora se unen padre e hijo contra el profesor. Hay una cita que me gusta mucho, que es que solo hay 2 cosas peores que un niño malísimo, que es su papá y su mamá. Eso es lo que escribió Jiménez de los Santos en los años 80, hablando de la LODE, entonces, hablando de las APAs y de la LODE. Bueno, claro, aquí lo que se... Las AMPAs. Aquí lo que se ha hecho es meterlas en los colegios. Sí, ahora son las AMPAs. Lo que se ha hecho ahora, las AMPAs... Con H, sin H, yo creo que es con claro, cuando tú a los padres les metes en el colegio, al final el centro no es una institución dedicada a la instrucción y tal, no. Ahí está la comunidad educativa conviviendo.
Y ahí están las comisiones de convivencia, y las APAs, y las asociaciones de alumnos, y los consejos escolares, y las juntas de delegado, todos estos rollos que han ido creando, que se han ido institucionalizando, que los subvencionan por todas partes las administraciones. Y claro, al final es que ¿cómo vas a mantener ese clima académico, ese clima de estudio y esa jerarquía profesor-alumno cuando están ahí los delegados de los alumnos, cuando están ahí las APAs en los colegios? Además, las APAs que no son ya los padres, sino los padres que no tienen nada mejor que hacer que irse al colegio a ver qué tal va el profesor. Claro, es que es difícil mantener ese orden cuando está el Consejo Escolar como órgano de gobierno del Y centro. estas cosas cambian, y aprovecho para introducir un nuevo tema, aunque creo que tiene que ver. ¿Estas cosas cambian en un colegio público, en un colegio privado, en uno concertado? Bueno, pues sí, claro, cambian. Porque esto del colegio concertado todavía no estamos muy seguros de lo digo, en qué fin, lo digo, lo intentaré decir de una forma suave. Muchas veces lo que salva a los centros concertados y privados es no hacer lo que ponen las leyes. Claro, si un colegio concertado fuera exactamente igual que uno público, que es a lo que va, dirigidas muchísimas leyes y muchísimos decretos, dejaría de ser aquello que le diferencia. Y no hablo del ideario religioso, es decir, hablo de mantener ese orden y esa autoridad. Si un colegio privado, por el hecho de subvencionarlo para que la gente sin dinero pueda acceder a él, tú le obligas a que monte toda esta estructura burocrática, es decir, ¿por qué a los colegios se les exige toda esta documentación, todos estos papeles, toda esta burocracia, todo esto que no vale para nada y que no se lee nadie, y luego no se hace un examen al final de una etapa? Es decir, es que eso es una cosa tan incompleta. Con lo barato que es hacer, bueno, solo se habla, dices es barato, no, pero con lo fácil que es hacer un dictado al final de la primaria y decir que el chico que no sepa hacer un dictado o hacer una suma o una multiplicación no pasa al instituto, con lo barato que es eso, y se exigen todos estos proyectos de los centros, todos estos horarios de que el profesor tenga que decir cada día lo que va a enseñar, cómo lo va a enseñar, cómo lo va a evaluar, y todos estos rollos. Eso te dirían ellos, eso es segregador y discriminatorio. Fíjate que una de las paradojas, hablando de los centros privados, otra de las paradojas, aparte de la destrucción de la clase obrera y de los valores fundamentales, es que los que critican llevan sus hijos a centros privados. No, es curioso. Lo que se ha destruido es la enseñanza pública. Claro. Porque el padre que adopta la decisión de que su hijo vaya a un colegio privado, ese ya, evidentemente, porque se va a gastar el dinero en que a su hijo lo formen de verdad. Pero incluso el que va también a un colegio concertado, el que hace el esfuerzo de llevarlo, es porque ese padre ya tiene una predisposición hacia la enseñanza y a la formación de su hijo diferente. En cambio, en la enseñanza pública está todo eso que ha dicho Álvaro. Es imposible. Yo la imagen que siempre veo que llegará un día en los centros de la enseñanza pública es que irá el alumno por el pasillo con su preparador social, con su profesor de apoyo, su profesor de refuerzo, su psicopedagogo, su profesor titular, su insertor social y su trabajador de tal. Eso es maravilloso. Un séquito. Irá como un príncipe del Renacimiento con 8 o 10 y entre todos le darán que lo cuidarán, ¿no? Y entre todos le darán una manta de palos al pobre profesor que no, y además, sobre todo, que el alumno, que esta es la gran tragedia de este sistema, es que finalmente los chicos que estamos produciendo son personas incapaces de asumir su propia vida porque jamás se les dio la posibilidad de decidir libremente absolutamente nada. Ya, pero hablando de los concertados y los públicos, aquí pasa una cosa, y es que esa pedagogía antiautoritaria y de esa no querer poner disciplina estaba en los concertados y estaba en los privados, porque los concertados es una cosa ya bastante reciente dentro de lo que cabe, es de Maraval. Y estaban los públicos. La cuestión es que la gente, los padres, se han ido dando cuenta en los últimos años de que aquello no funcionaba. Se daban primero cuenta en su casa cuando sus niños mimados de 4, 5 o 10 años se convertían en unos adolescentes imposibles. Entonces, nosotros mismos, es nuestra generación. O sea, cuando empezabas a encontrar adolescencias terroríficas en tus hijos y empezabas a pensar qué es lo que podía haber pasado, pues todo el mimo, todo el consentimiento, todo el que ha hecho lo que le ha dado la gana, y de pronto no se le puede ya decir esto no se hace, porque entonces ya dice que ¿por qué no? Si lo he hecho toda la vida. Entonces, la sociedad ha ido recogiendo velas. Entonces, en ese recoger velas, el centro concertado, que está gestionado por entidades privadas y no públicas, ha podido reaccionar a favor de la sociedad y se ha acoplado. Y entonces ellos han recogido velas, entonces han sido capaces de poner disciplina, de poner más autoridad, entonces la gente se ha dado cuenta y empieza a mandar a los hijos para allá. ¿Qué ha pasado con la pública? Han contado con el apoyo de esos padres que iban a Sí, pero es que yo creo que los padres, una gran mayoría de los padres de la pública también quieren eso. La prueba es que esa prueba que nosotros hemos puesto en Madrid,
ha hecho la izquierda lo posible por boicotearla y no lo ha conseguido. Y no lo ha conseguido porque los padres se han dado cuenta de que eso es lo que querían. Los padres. Y han podido más Alicia, que todos esos sindicatos y todas esas fuerzas que te separan del contacto pero las real asociaciones de padres, curiosamente, bueno, los padres sí, pero las asociaciones de padres están en el porque las asociaciones de padres están manipuladas como si tuvieran las y además asociaciones de vecinos representan, y todo. es que es curioso, representan un 11% pero yo no te padres, estoy hablando de las asociaciones, sino de los padres en realidad. Ese padre que ha estado engañado. Pero engañado también salía, me acuerdo, un señor en televisión un día en un programa de estos que se hacen sobre educación, que le preguntaban y le decían, ¿qué es lo que ha pasado? Y de hombre, que a nosotros nos dijeron que eso de educar era tan difícil que había que hacerlo un experto. Y entonces nosotros delegamos en los expertos. Eso es un poco lo que ha pasado. Y lo que ha pasado desde hace un montón de años. Cuando se dan cuenta, entonces, yo como administración, ¿qué pienso que hay que hacer? O el Partido Popular, si quiere realmente renovar eso. Apoyarse en esa gente, que hay muchísima, y que está deseando que hagas eso. Y tomar medidas mirando a esa gente, no mirando a los sindicatos. Pero muy de las decididas y muy claras. Álvaro, no, yo, por contar una anécdota, el otro día estuve viendo en la página web de un colegio privadísimo de La Moraleja y en su ideario educativo hablaba, por supuesto, de que no hubiera ningún tipo de jerarquización entre el alumno y el profesor, y hablaba de que los alumnos hacen sus propios libros de texto. Luego tienen unas fotos de unas piscinas, de unos polideportivos, de unos bosques. Eso es lo que ellos venden, la propaganda. Claro, yo sé que eso es mentira. Por supuesto que el alumno no hace sus propios libros de texto. Los libros de texto los da el profesor en fotocopias. Entonces, lo que está pasando efectivamente es que ese lenguaje, ese marketing, todo esto que suena tan bien, eso ha permanecido como lo que se vende. Pero lo que pasa por dentro en los colegios privados, por supuesto que no es eso. Entonces, yo creo que si se combinara todo esto que dice Alicia de los padres que quieren saber si su chico sabe leer y escribir, esa transparencia, estos datos, si fueran mucho más transparentes, pues ganaríamos muchísimo. Por ejemplo, si al final de la primaria y de la secundaria hubiera una prueba, si puede puntuar que puntúe, si no puede puntuar que no puntúe, eso es la ley. Y se supiera el resultado del alumno, lo supieran sus padres, se supiera el resultado de cada centro y se liberalizara la elección del centro, como lo que sería, por ejemplo, el cheque escolar, así los padres, que muchos padres, a lo mejor con muchísimo dinero, ellos no saben verdaderamente qué resultados hay, porque claro, el resultado de selectividad, primero, selectividad es un nivel bajísimo. Segundo, es una prueba de oferta y demanda y depende de lo que haya en la universidad. Y tercero, no todos los chicos la hacen. Entonces eso no evalúa el nivel del bachillerato. Entonces el padre tampoco tiene esos criterios de saber verdaderamente al final de cada etapa cuáles son los conocimientos. Entonces al final lo que vende es que los niños hacen sus propios libros de texto, que hay 5 alumnos por clase, que acabaremos así, como si fueran clases individualizadas, porque es incapaz el profesor de mantener un orden. Oye, yo he estudiado con 40 alumnos en clase. Y ese no es el problema, no es que haya 40 alumnos en clase. El problema es que el profesor no sea capaz, como tiene que atender a toda esta heterogeneidad que hay en las aulas, al final, como el profesor no es capaz de dar ahí su clase, pues hay que ir bajando eso hasta una atención casi individualizada. Y al final resulta que mejorar la calidad de la enseñanza es, por supuesto, dar más dinero a los sindicatos, dar más dinero a las federaciones de padres, aumentar los observatorios, los estudios, los consejos, todos estos rollos, y luego aparte, menos alumnos por clase y gastar más. Una buena evolución de los centros concertados podría ser el cheque escolar, es decir, que te cubran la libre elección yo creo que lo importante, de un centro, pero no... Vamos a ver, hay dos cosas. Por un lado, no se puede abandonar la escuela pública. Primero, porque nos ha costado muchísimo dinero a todos los contribuyentes, que la escuela pública no es de la FAPA Ginebra de los Ríos, ni de la CEAPA, ni de toda esta gente. La escuela pública es de la gente que la ha pagado, que son los que pagan impuestos. Entonces, la escuela pública ha costado mucho dinero y puede funcionar mejor porque ha funcionado mejor antes. Es decir, no porque es estatal hay que decir esto es imposible que funcione. Los chicos que no tienen otro recurso que la escuela pública, ese tiene que seguir siendo su forma de demostrar que saben, de esforzarse y de progresar. Bien, eso por un lado. Y segundo, primero, como incentivo a la pública, y segundo, porque si eso no funciona, pues habrá que permitir que los chicos que no pueden pagarse esos colegios privados o extranjeros a los que van los creadores de la LOCSE, pues en fin, darles algún tipo de ayuda para fomentar la movilidad. Es verdad que la Iglesia, y más que la Iglesia, la patronal de los curas de los colegios, la FERE, está en contra del cheque escolar, porque dicen que eso no garantiza ni la estabilidad ni los puestos de trabajo, como si en eso se basara la economía de mercado. Eso es verdad. Pero si tú hablas con los directores de los colegios concertados, tú les dices, si yo puedo una cantidad de dinero por alumno que permita más o menos hacer accesible en mi centro, se lo puedo cobrar a los padres y quito todo esto que es el concierto, que son los consejos escolares, los controles, la documentación, todo el papeleo, y todo esto los directores de los centros lo quieren, por supuesto que los padres lo quieren, y yo creo que eso también ayudaría muchísimo si se combina ese cheque escolar con transparencia, con ver verdaderamente qué funciona y qué no.
Claro, si eso se hace, y de ahí pueden salir muchas cosas, y es que en Inglaterra la escuela pública, por decisión del Partido Laborista, a veces los están gestionando empresas privadas. No digo yo que privatizar sea aquí la respuesta, o sea, pero esos valores liberales de la exigencia, del esfuerzo, de la transparencia, eso tiene que ir a la pública también. Bueno, quiero matizar y darle la razón. Yo no estoy en contra del cheque escolar ni de la posibilidad de elegir, pero hay que pensar que media España tiene un centro de enseñanza y solo uno. Por tanto, el cheque escolar no tiene sentido en los sitios donde no se puede elegir. Hay que volver, hay que recuperar, hay que rescatar la enseñanza pública, que era la buena. No hay que olvidar que hace 20 años quien quería aprender iba a al instituto público. Porque el colegio, ese prestigio todavía claro, lo mantiene. El colegio privado era para el que quería que lo aprobaran. Te pago para que me lo apruebes. Pero si quiero que aprenda, voy al instituto, que es donde está la gente que ha sacado sus oposiciones. Entonces sí había oposiciones todavía, ahora ya se están eliminando. Y ese prestigio era el que tenía la enseñanza pública. Y ese es el modo de promoción social que ha desaparecido. Porque al desaparecer la capacidad de preparar exigentemente a los hijos de las clases más humildes, estas clases se quedan sin ningún tipo de escalera para alcanzar los puestos máximos de la sociedad. Sí, bueno. Así que hay que recuperar la enseñanza pública, y hay que recuperarla, para mí, desde dos principios: exigencia y rigor, exámenes, apartar esto de la educación, mire usted, la educación en su casa, y como consecuencia recuperemos una enseñanza pública que vuelva a enseñar, que enseñe, que vuelva a hacer de los conocimientos y del saber el eje de lo que allí se hace. Y en segundo lugar, libertad. Libertad para que los chicos se habitúen a elegir el camino que quieren seguir desde pequeñitos. Y por tanto, comprensividad a hacer gárgaras, nada de todos juntos en la misma aula, pueden estar en el mismo centro, eso habría que discutirlo, pero sobre todo que puedan elegir desde el primer momento que puedan. Porque cuando una persona elige y se habitúa a elegir, se habitúa a ser responsable, se habitúa a tomar decisiones sobre su propia vida, y es así como madura, como crece y como de verdad formaríamos personas capaces de enfrentarse a la vida. En un momento de tantísima competencia, porque nos van a comer de otros países además, ¿eh? Es que la gente se cree que esto de vivir aquí vendiendo duplex va a ser eterno. Llegará un momento en que ya no cabrán más duplex. Ya no cabrán más turistas. Bueno, ya no podremos vivir de los que vienen de fuera mientras nosotros les servimos los gin tonics. Pero esto, Javier, para la gente que igual esto en su casa no lo sabe, es que yo creo que es importante explicar a la gente que está en sus casas que al final el sistema que tenemos a día de hoy, un chico con 18 años que ya ha terminado su mini bachillerato, que es esa pequeña etapa de esfuerzo que tanto le preocupa al gobierno, que quieren quitar tan rápido, llega al final, tiene que elegir carrera y resulta que le puntúan. Una persona que a lo mejor siente una vocación inmensa por la química y que tiene resultados brillantes en química, bueno, pues le puntúan lo mismo unas décimas de química que unas de filosofía en la selectividad. Bueno, este es el sistema socialista de la selectividad, que es una anomalía. Entonces, claro, cuando resulta que se decía que la ley de calidad y la LOU eran discriminatorias, no, es que había que diferenciar. O sea, el que quiere el título de bachillerato, el título de bachiller, tiene que admitir que se le haga una prueba para que contenga un mínimo homologado de títulos de bachiller, pero luego, para ir a la universidad, que la Facultad de Ciencias haga un examen de química al que quiere estudiar química. Es decir, permitir que sigan sus vocaciones, permitir que haya ese mini bachillerato que creaba la ley de calidad en la ESO, y que se puede, con las optativas de la LOE, se puede intentar mantener algunas autonomías. Bueno, pues esa posibilidad de diversificar, pero que un título a la vez suponga un examen. Yo, una cuestión más, por supuesto, creo que esto de que tú has dicho tú se puede resumir en que si no se exige y si no hay pruebas externas ni control externo, eso al final a quien favorece es, en fin, al que tiene mucho dinero y no muchas habilidades, y el que tiene muchas habilidades y no mucho dinero le va muy mal. Yo creo que la derecha educativa, que por cierto yo creo que es un término que deberíamos reivindicar, la derecha educativa, tanto que hablan de la izquierda educativa, no tiene por qué escindir su discurso en por un lado el liberalismo económico y por otro lado la exigencia del esfuerzo. No, vamos a ver, es decir, por un lado en la escuela pública mantener que hay que ir superando unas etapas, que hay que ir facilitando la promoción a través de la exigencia, del esfuerzo, todos estos valores que están los profesores aquí reclamando, y por otro lado intentar, decías, media España solo tiene un colegio. Bueno, pues intentemos hacer rentable la educación de los pobres. Claro. Es que esa es la cuestión. Es decir, que el que no tiene dinero tenga una escuela pública donde si trabaja y se esfuerza y se vale, le van a dar un título que no tiene el que tiene dinero pero que no ha estudiado lo mismo que él, que no se ha esforzado lo mismo, que ese título le esté dando ese credencial, y por otro lado
e intentemos, bueno, pues hacer rentable donde la escuela pública es un desastre y está todo, en fin, que es una cosa muy conservadora y muy inamovible, que no se puede hacer nada, que han intentado hacer un examen, una prueba diagnóstica y casi les montan una huelga revolucionaria. Lo que pasa es que luego no la ha seguido nadie. Bueno, pues intentemos también que la iniciativa privada, yo no soy una persona religiosa, pero es que los colegios religiosos son los únicos que han mantenido la disciplina. Bueno, pues intentemos también que eso llegue a los que no pueden pagarse estos colegios extranjeros a los que van luego los liberados sindicales. Tenemos que ir concluyendo, vamos a hacer unas conclusiones. A Gabriel le veo muy pesimista en este último bloque porque no has querido... Yo te quería preguntar, ¿tú qué examen de ingreso pondrías en una universidad en la que tú...? En primer lugar, los exámenes tendrían que ser específicos para las facultades a las que se quiera acceder. Absolutamente. En segundo lugar, vamos a decirlo claramente, la selectividad no de ahora, sino desde que existe, ha sido una trama de corrupción absolutamente inmensa, porque no podía ser otra cosa. Porque el número de profesores que forman los tribunales, si dividen en una gran universidad del tipo de la Complutense, si se divide el número de exámenes por el número de profesores que tienen que corregirlos y los días en los cuales, el número de días en el cual tenían que entregar los resultados, es literalmente imposible. Eso significa que las calificaciones de selectividad, en un altísimo porcentaje, en los últimos 20 o 25 años, han sido aleatorias. Han sido una lotería. Y que esa lotería, esa corrupción espantosa que ha sido ese sistema, ha determinado la vida de varias generaciones. Y que es de una inmoralidad extrema. Y que revierte en algo que, por lo demás, es lo mismo que habéis estado aquí indicando todo el rato. Una dualización absoluta de la sociedad española. Aquellas familias que disponen de medios económicos para pagarse un centro de enseñanza media con un alto nivel de rigor, se lo pagan. Y el que no puede pagárselo se hunde en la miseria para toda su vida. Aquellas familias que tienen ya el extremo privilegio de poder mandar a sus hijos a universidades extranjeras de altísima cualificación, le están asegurando la vida a sus hijos. Y las que no pueden hacerlo y tienen que dejar que sus hijos se pierdan en universidades que son en estos momentos un cenagal, que se hunden por todas partes, lo único que consiguen es destrozar las vidas de sus hijos. Es una vergüenza, porque es que la línea de demarcación es una línea de demarcación que se puede medir en cuenta corriente. Y es verdaderamente espantoso. Estabais hablando antes de izquierda, de derecha. Es ni izquierda, ni derecha, ni narices. Es una corrupción de Estado monstruosa. Y no nos damos cuenta de que este es un país que, por un lado, resulta que está en un alto grado de modernización económica y social en la práctica totalidad de sus esferas, y que sin embargo tiene la peor universidad de Europa, lo cual quiere decir que estamos en una paradoja que va a conducir en poquísimos años este país a una catástrofe material sin precedente. Decía yo que estabas pesimista, pero acertaba. Está catastrofista. Bueno, o no sé, a lo mejor esta es realista. Bueno, Alicia, pues conclusiones, si se yo puede creo llegar a entonces alguna. que me toca ser optimista. Venga, vale, vamos a hacer... No, yo es que creo realmente que es cuestión de tomar una decisión. O sea, si vemos que la cosa se está hundiendo por una serie de principios que reinan en este mundo de la educación, basta con abandonar esos principios. Entonces, si esos principios los están defendiendo una serie de gente de izquierdas que bloquea el contacto entre los que desde una administración de derechas queremos escuchar al pueblo soberano y no lo oímos, porque ese es el problema. Es que si yo resulta que padre de no sé cuántos hijos, a mí me da igual lo que pase con la educación, pues chico, yo ya no puedo hacer nada. O sea, si a esa inmensa mayoría de la gente y de padres le importa 3 pepinos este asunto, pues realmente arrojamos la toalla, porque no tiene sentido seguir peleando con esto. Pero si yo resulta que veo que a toda esa gente le gustaría otro tipo de educación, pues yo puedo seguir dejando mis horas, mi tiempo y mi esfuerzo en esto. Yo creo que lo he visto, y lo he visto pues con ese par de cosas, que son solo 2 cosas, pero que han sido importantes. ¿Cuándo es el Madrid. próximo examen? En 29 de mayo. ¿Cuándo conoceremos los resultados? Pues 15 días después. Así este año Pues vamos a hacer una prestarle cosa que no atención. hicimos el año pasado, y es mandar con una ficha las notas a los padres. O sea, la puntuación que han sacado, mandarla a casa, porque me consta que hubo padres que no la pidieron. Que prefieren no saber. Claro, pero ¿cómo vamos a pedir que los padres se impliquen si los padres no quieren implicarse? Sí. Entonces, si realmente no quieren, si les da igual, si lo que quieren es que los niños vayan ahí, saquen sus títulos y...
pues ¿qué le vamos a hacer, no? Sí, sí, Tampoco se puede luchar contra la humanidad. Javier, Si la conclusiones humanidad no por tu quiere. parte. Yo creo que hace falta una cirugía radical en el sistema de enseñanza español. Hay que arrancar de raíz las bases que han imperado durante los últimos 25 años. Hay que recuperar el principio de la exigencia, del esfuerzo, del trabajo y del mérito. Y no solamente entre los alumnos, sino entre los cuerpos de profesores, desde la guardería hasta la universidad. La última medida adoptada por el gobierno socialista es eliminar también las oposiciones presenciales para los profesores de universidad, que es ya el último disparate, la locura absoluta, y es que ahora mismo la gente se hace catedrático de universidad presentando unos papeles. Esto ya ha llegado a este extremo. Entonces, hubo algo todavía mejor que la gente de mi generación tuvo que contemplar con horror, que fue aquella monstruosa ley de universidades que redactaron los jóvenes penenes, del PSOE, para hacerse todos a sí mismos automáticamente numerarios. Con lo cual, efectivamente, todos los que redactaron la ley estaban incluidos en las condiciones que fijaban para poder ser numerarizados sin pasar a través de ningún sistema. Pero eso ha pasado muchas veces en la universidad, en la enseñanza media. Es que es corrupción en un estado tan puro, tan bestia. La reforma de la LOA Tenemos que ir concluyendo. Javier, querías apuntar acabar con las regularizaciones de profesores y recuperar los principios de mérito también para el profesorado y combatir ideológicamente, porque esta es la clave. Mientras hablemos y no deshagamos las ideas que han penetrado en toda la sociedad al respecto de la educación, estaremos perdidos. Y eso empieza, en mi caso, desde luego empieza por cambiar el lenguaje y volver a hablar, como se ha hablado siempre, de enseñanza, de planes de estudios, de exámenes, etcétera, etcétera. Álvaro. Bueno, yo abogo por el pragmatismo, o sea, Pragmatismo. por darle un poco la vuelta a las cosas, es decir, dejarse tanto, igual, dejar un poco de hablar de los años 70 y ver si es más fácil y más sencillo y más eficaz y más barato hacer un examen a los alumnos al final de cada curso, si hace falta, que pedir a los centros sus planes de curriculares y todos estos rollos que se siguen pidiendo y que llevan horas al profesorado y a los directores, dejar de agobiar los colegios con burocracias, con papeles y con inspecciones y hacer exámenes. Dejar de intentar convertir a los centros privados que quieren atender a más gente en colegios públicos e intentar hacer que los públicos tengan ese nivel de disciplina, de exigencia y de rigor que tienen los privados. Dejar de decirle al profesor cómo tiene que enseñar y dejarle claro lo que tiene que enseñar y que luego se evalúe que eso lo enseña. Dejar de intentar no tener un gobierno al que le preocupe que en el bachillerato estudiamos mucho y tener un gobierno al que le preocupe que en la ESO, que la ESO se ha convertido en una primaria que el nivel de abandono no es comparable con el de ningún otro país europeo porque es casi un tercio y que los que titulan no tienen un nivel comparable ni homologable con el resto de Europa y tampoco podemos saber si eso mejora o empeora porque tampoco hay un examen al final. Es decir, intentar ser pragmáticos e intentar convertir la educación en una carrera de obstáculos, en poder saber lo que se exige, poder diversificar lo que se exige en función del alumno y, sobre todo, transparencia. Es decir, evaluar qué sabe un chico cuando acaba una etapa, qué puede hacer ese chico y abrirle las opciones. Porque si tú lo tienes en una primaria hasta los 16 años, al final ese chico que a lo mejor que no se le da bien la formación académica, pero que podía haber hecho una formación profesional que le hubiera permitido cierto grado de promoción social, tampoco la hace. Y ahora con el bachillerato nuevo de alargar etapas y quitar la prueba general de bachillerato, pues tampoco titularán el bachillerato. Pues yo tengo que agradecerles a los cuatro su lección magistral sobre enseñanza. Los telespectadores a lo mejor se han quedado con ganas, aunque el debate ha sido largo, uno de los más largos, se han quedado con ganas de saber más y como hablamos de enseñanza y leer no importa, pues les vamos a hacer nuestra recomendación bibliográfica. Esta semana vamos con unos cuantos libros, más que de costumbre. Primero, La enseñanza destruida, que les suena a don Javier Orrico. Son 216 páginas, yo creo que se lee rápido y van a aprender mucho. Además, se explica con un lenguaje muy clarito, ya lo han oído aquí, y está dirigida a lectores críticos con la situación de nuestro sistema educativo, a todos los que nos están escuchando. Los límites de la educación, de Mercedes Ruiz Paz, que también nos ha acompañado a través de esos testimonios en vídeo, habla de la educación de diseño, de la paternidad responsable, de los premios y los castigos, y de la lectura secuestrada, etcétera. Un tercer libro que es La gran estafa, el secuestro del sentido común en la educación, cuya autora también ha hablado con nosotros aquí esta noche, Alicia Delibes, editoriado de la editorial Unison, año 2006, y tiene 174 páginas. También se lee rápido y la verdad es que es revelador. Panfleto antipedagógico de Ricardo Moreno Castillo.
160 páginas, tampoco se pueden ustedes quejar. Se explica de primera mano la impostura pedagógica que se introdujo en los 70 y que después se materializó en la LOGSE. El legado de la LOGSE, de Francisco López Rupérez, de la editorial Gota a Gota, 287 páginas, también bastante certero, aborda el debate sobre la educación en España y lo lleva al terreno de los hechos. Libertad de elegir, algo de lo que hemos hablado aquí también, de Milton y Rose Friedman, es un capítulo en concreto, sobre todo el que se ocupa de este capítulo. El libro es del año 83, pero está de plena vigencia. Y Archipiélago Orwell, de Mercedes Rosúa, editado por Unison en el año 2001, 488 páginas, que no es nada, y que pues nos pone un ejemplo bastante curioso de China y de lo que son las directrices de fácil arraigo en las supuestas amplias masas, lo que hemos estado hablando aquí y que Gabriela termina también hablando de ello. En fin, son 6, no sé si son 6 o 7 libros los que les hemos recomendado. Los colgaremos, como se dice ahora, que no sé si es correcto, en nuestra web, que tampoco sé si es correcto, pero bueno, los pondremos a su disposición en internet, en el espacio que tenemos de nuestro programa de Debates en Libertad. La señora ministra no se los cuelgue de las cadenas. De la catenaria, para que puedan ustedes aprender mucho más de todo lo que hemos hablado aquí. Todas las semanas, libros, esta vez han sido más. Y la semana que viene les espero aquí, a la misma hora, para hablar de otro asunto que también trae mucha cola y mucha polémica, porque vamos a hablar del ladrillo, de la vivienda, de las leyes de vivienda y, por último, de los coletazos de la corrupción urbanística, que se acercan las elecciones municipales y autonómicas y aparecen ciertas corrupciones, pero no todas. Les espero aquí el próximo jueves. Hasta luego, amigos.